Bien, vamos en este video introductorio a describir la estructura que tiene un archivo de planilla de cálculos. Estos archivos tienen la conformación de un libro. A diferencia de los documentos de un procesador de texto como Word, los archivos, las páginas no se ven hacia abajo, sino una detrás de la otra y se llaman hojas. Acá las vemos abajo, que generan 3 por defecto, hoja 1, hoja 2, hoja 3. Cuando yo cambio de una hoja a la otra no van a notar ninguna diferencia porque están todas vacías, son todas iguales. Cuando ya tengan contenido sí van a notar el salto. Vamos a ver después cómo armar diferentes hojas con diferentes nombres, renombrarlas, eliminarlas, insertar, agregar. Y cada hoja está compuesta por filas y columnas. Para acordarnos cuáles son filas y cuáles son columnas, simplemente recordamos las columnas de una casa, ¿sí? Las columnas son verticales, ¿sí? Y se identifican con una letra, E, F, A, C, G, ¿sí? Estas columnas no terminan en Z. Estas columnas, cuando llegan a la Z, empiezan a trabajar con doble letra. Observen, A, B y así hasta que llega a AZ y empieza BA, BB. Antiguamente las versiones viejas de Excel, las 2003 hacia atrás, no llegaban hasta ZZ, llegaban hasta IB corta. Las versiones más nuevas superan la ZZ y logran tener, porque pueden administrar más memoria, celdas de triple letra. Entonces yo voy a ir directamente hacia la última celda con un atajo, con una tecla rápida que luego les voy a enseñar. Voy a ir a la última celda hacia la derecha, creo que sería la última columna, y van a ver que la última columna no es ZZZ, sino XFD. Quizás en el futuro, cuando estas planillas manejen más cantidad de memoria, encontremos versiones que trabajen con hasta la columna ZZZ. Vuelvo a la pantalla inicial, estoy en A1, y hacia abajo las filas que se identifican con números, antiguamente llegaban hasta las filas 65.000. Hoy superan por poco, por unos cuantos miles, superan el millón de filas. Voy a ir rápidamente hasta la última fila para que ustedes vean acá abajo. La última es la 1.048.576. Quiere decir que la última celda de la planilla hacia abajo y hacia la derecha es la celda XFD 1.048.576. Dimensiones que jamás podremos utilizar. Es muy raro que usemos todas estas celdas. Por más que usemos una planilla muy grande con datos de un censo o algo por el estilo, nunca se llena tanta cantidad de información. Lo que sí tenemos que saber es cómo nombrar a cada elemento de la planilla. Entonces ya dijimos que las filas son las horizontales y se identifican con un número, las columnas son las verticales, se identifican con una letra, y habrán notado que yo nombré o utilicé la palabra celda. Estos que ustedes ven acá no se llaman cuadritos ni cuadraditos, se les dice celda, es su nombre, y vamos a empezar a incorporar este vocabulario, ¿sí? ¿Cómo se identifica la celda? Tal cual la vemos en pantalla. Acá arriba me está diciendo en qué celda estoy. El cuadro de nombres me va a mostrar qué nombre de celda tenemos. Estoy en la celda D5, se dice D5 y no 5D. Se identifica primero por la columna, luego por la fila. La intersección entonces de una columna con una fila definen una celda. Otro concepto que vamos a aprender en este video introductorio es el de rango. ¿Qué es un rango? Es una secuencia continua de celdas sin ninguna interrupción, no importa si las celdas tienen contenido o no. Esos rangos pueden ser horizontales, por ejemplo este que estoy marcando acá, vertical, lineal, o también rectangular o cuadrado. Para indicar o para hacer referencia a un rango, ya vamos a ver después para qué sirve eso, pero cómo se hace referencia a un rango de celdas, indicando la primera y la última celda separada por 2 puntos. Es importante acordarse a partir de ahora que los 2 puntos para nosotros son sinónimos de la palabra hasta, es decir, desde D2 hasta D8. Yo voy a marcar el rango D2, D8, empiezo acá con el mouse, mantengo apretado el clic, arrastro, y estoy seleccionando el rango que va desde D2 hasta D8. Cuando yo en el futuro necesite indicar este rango para algo, para que una función haga alguna operación matemática con los contenidos de esas celdas, por ejemplo, indicaré D2, 2 puntos, D8.
Aclaro esto de que el dos puntos a partir de ahora para nosotros es sinónimo de hasta, porque vamos a tener que usar también el punto y coma para otras cosas, y a veces sucede al principio, el que no tiene experiencia con Excel, que se confunde y dice, no se acuerda cuándo usar el dos puntos y cuándo usar el punto y coma. La mejor forma de no confundirse es acordarse que para nosotros el dos puntos, la única utilidad que tiene es indicar el principio y la separación entre la primera y la última celda de un rango, ¿sí? Es sinónimo de la palabra hasta. Ya vamos a darle utilidad después a un rango. Yo quiero que ahora ustedes sepan que a esto se le llama rango. Esto sería el rango D2, D8. Este, por ejemplo, sería el rango F4 hasta J4, porque lo que varía es la columna, pero no la fila. Y un rango rectangular podría ser, por ejemplo, este, C3, y vamos a marcar la diagonal hasta H10. C3, H10. Se nombra la primera y la última celda para indicar las dimensiones del rango. Después también se le puede dar un nombre a un rango. Una vez que les mostré toda la composición interna de una planilla de cálculo, vamos a ver que acá tenemos también, dijimos, la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas lo que se puede ver es el contenido de la celda en la que estoy parado. Se llama barra de fórmulas porque acá también se ven las fórmulas. Yo en una celda, si tengo un cálculo, lo que voy a ver es el resultado, pero el verdadero cálculo escrito manualmente se va a ver acá. También, si yo escribo una palabra, por ejemplo, Juan, me indica el contenido de la celda, ¿sí? Si yo borrara una fila o una columna, eso no quiere decir que la planilla se va a quedar con una fila o una columna menos. Por ejemplo, voy a escribir acá abajo Rosa. Si yo borro la fila 6 completa, no la celda F6, la fila 6 completa, lo selecciono acá en el encabezado con un clic, luego le hago clic derecho, eliminar, lo que va a pasar es que lo que está acá abajo en la fila 7 va a pasar a ser la 6. Y no por eso, abajo de todo, va a tener una fila menos. Se genera una nueva fila en blanco. Miren, ya seleccioné la fila esta, hago clic derecho, eliminar. Lo que estaba en la 7 pasa a ser la 6. Y lo mismo pasa con las columnas. En F6 está Rosa, voy a poner acá en G6 Pedro. Si yo borro la columna F, Pedro va a pasar a la columna F y G va a aparecer en blanco. Y desde el lado derecho, al final de todo, se va a generar una nueva columna en blanco. Hago clic derecho sobre el encabezado para que me borre toda la columna, desde F1 hasta F1.048.000. Elimino, se corrió, se desplazó y ahora Pedro está en F. Esto es en cuanto a trabajar con filas y columnas, eliminar, insertar, ¿sí? Ya vamos a trabajar detalladamente después cómo insertar, eliminar datos o partes de la estructura de la planilla como celdas, filas o columnas o también hojas. Aprovecho que nombre las hojas nuevamente para decirles que puedo nombrar las hojas, renombrarlas, eliminarlas o agregarlas. Por ejemplo, yo quiero que hoja 2 ya no se llame hoja 2, sino que se llame compras. Lo que hice fue un doble clic en hoja 2, cuando se seleccionó, escribí compras y de un enter. Ahora se llama compras. Si la hoja 3 quiero darle otro nombre, lo puedo hacer también con clic derecho, cambiar nombre. Y le vamos a poner ventas. Enter. Si quiero que la hoja 1 ya no esté, porque la quiero eliminar, porque puedo usar nada más que 2, puedo hacer clic derecho, eliminar. Como yo hice cambios en esta hoja, me pregunta si estoy seguro y le digo que sí. Si no hubiera hecho ningún cambio, lo hubiera borrado directamente. La borré. ¿Qué pasa si quiero agregar una nueva hoja? Va a agregarla a la izquierda de donde estoy. Ahora estoy parado en compras, yo pongo agregar. ¿Sí? Me puso en la última posición, perdón, no, la agrega en la última posición. En las versiones viejas lo hacía a la izquierda de la que estaba parado. En la última posición me agregó una hoja que se llama hoja 4. ¿Por qué? Porque la última que usé numerada fue la 3. Si yo borro esta, puedo hacer de nuevo. Voy a hacerlo con otro método. En vez de hacer un clic acá, hago clic derecho en cualquiera de las hojas, por ejemplo, en ventas, insertar, hoja de cálculo, aceptar. Ahí sí se puso a la izquierda, se insertó a la izquierda de la hoja en la que yo estaba parado. Si lo hago con este botón, lo hace al final. Si lo hago con clic derecho, insertar, lo va a hacer a la izquierda de la hoja en la que yo estoy. Tomo la 5 porque la 1, la 3 y la 4 ya no están. ¿Sí? Quiero borrarlo, hago clic derecho, eliminar. Bien, esta es la estructura general de una planilla. También tenemos la
como en todos los programas de Office, los menús, ¿sí?, con sus opciones o sus cintas de opciones. El menú inicio es muy parecido al de Word, tiene copiar, pegar, pegado especial, todo el tema de formato, alineaciones, algunas alineaciones que son propias de Excel que no van a encontrar en Word, formatos numéricos, ordenar, buscar. En insertar tenemos lo mismo que encontramos en Word, ¿sí?, para imágenes, tablas. Esto es propio de Excel, los gráficos, hipervínculos, por art. Diseño de página para trabajar con todo lo que es la página para la impresión, márgenes, fórmulas, esto es algo muy propio de Excel, no está en Word. Datos, para trabajar con la planilla de cálculos como una pequeña base de datos o una gran base de datos, para ordenar, para filtrar, ya vamos a ver estas herramientas. Revisión, que tiene que ver con la ortografía, los sinónimos, esto es parecido a Word. Y vista, las diferentes formas en las que yo puedo ver la planilla de cálculo, puedo dividir, ocultar una parte, ya vamos a ver cómo se trabaja con estos menús. Bien, así cerramos lo que sería la descripción de un archivo de planilla de cálculo. Recuerden que los archivos no son documentos como en Word, que tienen extensión .doc, D-O-C-X, sino que toman la extensión XLS. Los archivos de Excel son libros y la extensión son archivos con extensión XLS en la versión vieja y XLSX en la versión 2007 en adelante.